Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos al segmento de Consejería Islámica para la vida del musulmán. El video del día de hoy trata sobre el tema de el propósito de nuestra vida. Básicamente estaremos hablando de cómo el propósito de nuestra existencia, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, puede trasladarse a otros aspectos, o mejor dicho, todos los aspectos y diferentes áreas de nuestra vida. Así que eso es lo que veremos en el video del día de hoy. También plantearemos cómo descubrir ese propósito de vida en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, atándolo siempre a complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y terminaremos por aprender a cómo alcanzar estos propósitos, definiéndolos a través de metas u objetivos SMART, la metodología SMART, que es una de las metodologías más efectivas para llevar a cabo nuestras metas, nuestros objetivos y alcanzar así ese propósito de vida que deseamos cumplir. Bienvenidos. Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, nos dice en el Corán: por cierto que he creado a los jinn, a los genios y a los hombres para que me adoren. Entonces, el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, es cumplir con la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea. Él es quien le da sentido a nuestra vida y a todo lo que hacemos en ella. Sin embargo, esto no se limita solamente a cumplir con los actos específicos de adoración, como la oración, el salah, el ayuno, la peregrinación, etc., sino que también implica llevar toda una vida acorde a lo que le complace a Allah subhanahu wa ta'ala en todos los aspectos, de manera tal que cada cosa que hacemos en el día a día se convierte en un acto de adoración a Allah con el que buscamos su complacencia. Y esto es tan importante porque hay muchos musulmanes que separan su propósito espiritual con su propósito de vida. Piensan que basta solamente con hacer los rituales de adoración, ¿no? Que es suficiente con rezar, que es suficiente con ayunar, que es suficiente con hacer los rituales que son parte de los pilares del Islam, que son importantes de realizar, pero eso no es suficiente y no es lo único que hay que hacer cuando se trata de adorar a Allah, porque no se dan cuenta de que realmente el musulmán, el siervo de Allah, busca su complacencia en absolutamente todos los diferentes aspectos de su vida. En cada aspecto, en cada área de nuestra vida, en cada rol que tenemos en la vida, buscamos la complacencia de Allah y con ello buscamos básicamente el cumplir con ese propósito de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, ya sea como musulmanes, ya sea como esposos, como esposas, como familia, como trabajadores en el caso de las personas que trabajan, como estudiantes en el caso de las personas que estudian, como vecinos incluso y como ciudadanos. Entonces, cuando empezamos cada día, teniendo en cuenta este noble, este propósito sublime, supremo que tenemos, haremos y daremos lo mejor de nosotros en cada cosa que hagamos y con cada persona con la que nos relacionemos en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué es el propósito de vida? La palabra propósito proviene del latín propositum, ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Y el significado del propósito de vida más común es esa intención o motivación que impulsa a la persona a realizar o a dejar de realizar una acción para alcanzar un estado de bienestar supremo. De eso se trata el propósito de vida. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de una meta, de una finalidad. Es el combustible que hace que te muevas, que te motiva para conseguir un objetivo y no otro, y que persigues para llegar a alcanzar tu propio estado de bienestar. Debemos tener en claro que el propósito de vida no es único, no solamente tenemos un propósito de vida, ¿no? Porque podemos tener múltiples propósitos de vida, y pueden estos relacionarse con las diferentes áreas de la vida en las que nos desenvolvemos, ¿no? Tenemos el propósito espiritual, el cual es el propósito de la existencia del ser humano en general, ¿no? El propósito supremo del ser humano en general es adorar a Dios, ¿no?
Entonces, esto está conectado, muy conectado a, digamos, al área espiritual, ¿no? Pero también podemos tener propósitos en otras áreas de la vida y propósitos que van de la mano o que van dentro de los parámetros de adorar a Allah, ya sea en el área familiar, en el área académica, laboral, de la salud mental, incluso de la salud física, en el área financiera, incluso en el área conyugal, entre los esposos, en la vida conyugal, y también, por supuesto, en el área social, en cuanto a desenvolvernos en nuestra sociedad y relacionarnos con otras personas. Entonces, nuestro propósito de vida no es único, puede tener, repito, podemos tener múltiples propósitos que se aplican en las diferentes áreas de nuestra vida, siendo el propósito supremo, por supuesto, el de adorar a Dios, el de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea. ¿Cuáles son los beneficios de tener un propósito de vida? ¿Por qué es tan importante que uno tenga claro cuál es su propósito de vida? Se ha encontrado a nivel médico y científico, de acuerdo a algunos estudios, que el tener un propósito ayuda a prevenir el ataque cardíaco y el derrame cerebral, evita la demencia, permite a las personas dormir mejor, reduce la apoplejía, la depresión y ayuda a las personas incluso a manejar las adicciones y a vivir más tiempo. En una investigación etnográfica reciente se establece una fuerte correlación entre tener un propósito y entre la felicidad. Al parecer, tener un propósito es benéfico para superar adicciones a las drogas incluso, para sanar situaciones trágicas y pérdidas, así como lograr incluso el éxito económico. Entonces, estos son simplemente algunos beneficios de tener un propósito en la vida, de tenerlo claro, obviamente, porque todos tienen un propósito, pero no todo el mundo logra descubrir primeramente su propósito supremo de adorar a Dios. Hay quienes todavía no descubren ese propósito. Y en segundo lugar, cómo llevar ese propósito a las diferentes áreas de su vida, como ya vimos anteriormente, ¿no? Que tenemos diferentes áreas en la vida en las que nos desenvolvemos y todas estas pueden tener su propio propósito dentro del marco de lo que implica complacer o adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Les pongo un ejemplo. Muchas mujeres especialmente, ¿no? Y me refiero más al ejemplo de mujeres porque con mujeres es como quien he tenido más, digamos, experiencia trabajando, es al llegar a un cierto punto, ¿no? Muchas mujeres se casan, se convierten en madres, muchas de ellas, y una vez que han logrado ese propósito en el área, digamos, familiar, ¿no? Y en el área conyugal, son buenas madres, se han convertido en buenas esposas también, pero llega un momento en que obviamente los hijos crecen, los hijos se van del hogar, y una mujer que simplemente ha cumplido con el propósito en esas áreas, en el área conyugal, en el área familiar, muchas mujeres en esa etapa ya, especialmente cuando los hijos crecen, cuando ya los hijos no necesitan tanto o no dependen tanto del cuidado de su madre, las mujeres empiezan muchas de ellas, a cuestionarse qué hacer con su vida, porque ya sus hijos no las necesitan tanto, ¿no? Entonces tienen mucho más tiempo para pensar en ellas ahora, cosa que antes no era posible, porque estaban obviamente muy ocupadas siendo madres y esposas, pero ahora que ya en su rol de madres no necesitan de estar tan activas, digámoslo así, porque los hijos están grandes o ya han hecho sus propias vidas, se encuentran ahora, y ahora, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué puedo hacer? Entonces es muy importante no dejar de cuidar de uno mismo al tener otros roles en la vida, ¿no? Uno puede ser madre, uno puede ser esposa y al mismo tiempo tener otros propósitos en otras áreas de su vida y llevarlos de la mano, de manera tal que cuando, por ejemplo, en el caso de las madres, sus hijos ya partan del hogar, no se sientan ellas vacías, no se sientan ellas que ya no son importantes, que ya no tienen un propósito, que ya no se las necesita, ¿no? Muchas mujeres en este punto, algunas de ellas, por ejemplo, tal vez vuelven a retomar estudios, ¿no? Se pueden a tomar algún curso, se pueden tal vez a tomar algún entrenamiento o se pueden tal vez incluso a empezar su propio negocio, ¿no? Entonces redescubren, redefinen su propósito de vida en otras áreas de su vida en las que dejaron a un lado tal vez mientras eran madres o mientras eran esposas. Otros casos, esto es un ejemplo, ¿no? También hay otros casos
en los que el propósito, tal vez, uno de los propósitos primordiales de la mujer ha sido ser madre, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes ser madre? ¿Qué pasa cuando biológicamente no se da? Y este es el caso también de muchas otras mujeres, que su sueño siempre ha sido el ser madres. Este ha sido un propósito, un sueño que han tenido en su vida. Y lastimosamente su qadar, su decreto divino es que no se conviertan biológicamente en madres en la vida de este mundo, en esta dunya. Y esta es una prueba fuerte, especialmente cuando lo han hecho para ellas un sueño, un propósito de vida. Entonces les pega muy fuerte, les pega muy duro el tener que aceptar que por más que intenten, no se da de esta forma, ¿no? Biológica, cuando realmente este ha sido su sueño, este ha sido el propósito. Entonces, en una situación como esa, toca redefinir ese sueño, ajustarlo a esta nueva realidad que descubren de no poder hacer este sueño realidad biológicamente, pero también tal vez lo puedan hacer en otras áreas o de otras formas. Tal vez una mujer que no se ha convertido biológicamente en madre pueda tal vez encontrar alguna forma tal vez de ayudar a criar a un niño, tal vez a sus sobrinos, a sus sobrinas. Está el asunto, incluso por ejemplo, hay cierto tipo de trabajos en el que uno lidia con niños, uno cuida de niños constantemente, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de redefinir ciertos propósitos de vida que a veces no se nos dan, pero eso no significa que tengamos que totalmente renunciar a ellos, sino que ok, ¿cuál es la realidad que vivo y cómo puedo redefinir ese propósito para seguir encontrando la felicidad a través de ese propósito que tengo, ¿no? Porque obviamente cuando no alcanzamos un sueño, esto causa mucha desdicha, esto causa mucha, en algunos casos incluso depresión. Y es entendible, porque estos propósitos parten de un sueño que uno tiene en la vida. Pero no hay que quedarse ahí, hay que redefinir el propósito de acuerdo a la realidad que vivimos, ¿no? Porque los propósitos cambian, son cambiantes, evolucionan, porque nuestra vida es constantemente está avanzando, ¿no? Y está cambiando. A veces se dan situaciones, incluso tragedias, que no podemos prevenir, que simplemente se dan y que nos cambian la vida totalmente. Entonces, esa es la importancia de tener siempre en claro cuál es mi propósito y si tengo un propósito que ya no puedo cumplir, cómo lo redefino, cómo lo ajusto a mi nueva realidad, pero hay que tener siempre ese propósito. De lo contrario, sentimos que cuál es de qué vale la pena vivir, empiezan a sentir algunos, ¿no? Empiezan a cuestionar cuál es el sentido de que estén vivos, y esto es parte justamente de esa depresión, de ese no saber qué hacer con tu vida, no saber qué hacer con tu existencia. Entonces, es muy beneficioso tener constantemente claro cuál es nuestro propósito de vida. Y repito, como musulmanes tenemos claro el propósito supremo, que es el de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, obviamente. Este es un propósito que lo tenemos muy claro. Sin embargo, hay formas de llevar ese propósito a diferentes áreas de nuestra vida para que todo funcione de manera holística, digamos, ¿no? De manera integral. No es solamente rezar, ayunar, ir a peregrinar, etc. El día a día se puede convertir en acciones y en intenciones, obviamente, que buscan la complacencia de Allah. Entonces, ¿cómo encontrar el propósito de tu vida? Como musulmanes nos ha sido aclarado en el Corán nuestro propósito supremo de adorar a Allah. Sin embargo, el identificar cómo este propósito se traduce en otras áreas de nuestra vida, más allá del espiritual, puede ser todo un reto. Te puede ayudar a tener en mente lo siguiente: lo que amas de verdad, cuál es tu pasión, lo que se te da bien, cuáles son tus talentos. Y en el caso de tratarse de un propósito laboral y o financiero, debes también tener en mente lo que los demás necesitan, lo cual genera una demanda, obviamente, de eso, de ese servicio o de ese producto, y por lo que otros te pagarían, lo cual implica tener o generar un ingreso económico, ¿no? Te puede también resultar muy útil en tu búsqueda de tu propósito el hacerte una serie de preguntas, las cuales necesitas responder a ti mismo con total honestidad. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana, no? Cuando tú tienes un propósito, un objetivo, una meta clara, eso te da hasta
alegría levantarte, ¿no? Te da tanta motivación que tú esperas ya que sea el siguiente día para despertar y seguir realizando, llevando a cabo ese sueño, ese propósito, ¿no? ¿Qué te inspira, no? ¿Qué te inspira cuando ves tal cosa o cuando ves a una persona realizar cierto tipo de sueños, cierto tipo de propósitos? Tal vez eso te inspira. Entonces, ¿qué te inspira a ti? ¿A quién admiras? Eso te da una clave, ¿no? Las personas que admiramos son como una especie de reflejo muchas veces de cosas que queremos también nosotros alcanzar o tener en nuestra vida. Si admiras a alguien en el área espiritual, ¿no? Obviamente eso te motiva a emular, imitar las buenas características de esa persona en esa área. Si admiras a alguien en el campo, digamos que te gusta a ti escribir y admiras a un escritor o a una escritora por su talento en cómo escribe sus libros o sus poemas, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa admiración indica que seguramente tú tienes una inclinación por escribir y que te gustaría tener ese tipo de talento. Y tal vez lo tengas, ¿no? Tal vez por eso te causa admiración, porque es un interés y también un talento que tú tienes. Entonces, todas estas nos dan pistas de qué cosas pueden ser cosas que nos motiven, que se puedan convertir en un propósito. ¿Cuáles son tus talentos? ¿En qué eres bueno? Si te gusta dibujar, si te gusta aprender idiomas, ¿para qué eres bueno? ¿No? Se te da muy bien el hablar diferentes idiomas, eso es un gran talento, el manejo de diferentes idiomas. Se te da muy bien la recitación del Corán, tal vez, ¿no? Hay personas que en su recitación del Corán son muy admirables, han sido bendecidas con una voz y con una forma de recitar que es muy, que place escuchar, ¿no? Ese tipo de recitaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus talentos? ¿En qué eres bueno? Otra pregunta que te puede ayudar es, ¿cómo puedes usar tus habilidades para ayudar a los demás? Y esta pregunta creo que es muy importante porque a veces no nos damos cuenta, pero hay muchos propósitos que uno puede tener en la vida o sueños que uno tiene que desea alcanzar en la vida, que se pueden también convertir en cosas que podemos ofrecer a los demás para ayudarles, ¿no? En algunos casos los vas a hacer gratis, como un servicio social, como un acto de generosidad, lo cual te genera recompensa, ¿no? Ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y también puedes, por otro lado, tener un cierto sector que paga por esas habilidades, por ese talento, ¿no? Para, en el caso de que necesites generar un ingreso económico, ¿no? Entonces, pues, esto te puede ayudar a pensar también en esa área, tal vez en un propósito laboral, en un propósito financiero, o simplemente si no necesitas generar ingresos económicos, te puedes concentrar simplemente en ofrecer tus habilidades, tus talentos para ayudar a los demás como un acto de generosidad, ¿no? Eh, ¿Qué sueño quisieras alcanzar en tu vida? Todos tenemos sueños, especialmente cuando uno es niño, ¿no? Se viene muy bien regresar al tiempo de la niñez y recordar qué sueños tenía yo en mi niñez o en mi adolescencia, de lo que quería alcanzar, de lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Y si algunos de estos sueños todavía son parte de ti como un adulto, ¿por qué no ver hasta qué punto estos sueños pueden ser alcanzables y convertirse en un propósito específico en un área de nuestra vida que queramos lograr? ¿Qué cosas te producen gran alegría al hacerlas? Realmente es una gran dicha, es una gran bendición para aquellas personas que logran tener un trabajo en algo que les produce alegría realizar. Y no son muchas realmente las personas que logran trabajar en algo que realmente les apasiona, que realmente les gusta, ¿no? A veces la situación del país o la situación económica no da para tener un trabajo en lo que a uno le gusta, uno a veces tiene que aceptar trabajos que no son del agrado de uno, aceptar trabajos en los que uno tal vez nunca se vio realizando, pero por necesidad toca, dicen, ¿no? Pero aun cuando te encuentres en una situación así, si te encuentras actualmente en un trabajo, en una situación en la que estás por necesidad, pero no por pasión, porque sea algo que realmente te apasiona, no importa, como algo paralelo puedes ir planeando, ¿no? Para el futuro tal vez, o ir aplicando otro tipo de trabajos o lugares que sean más de tu agrado para lograr alcanzar tal vez ese sueño, ese objetivo
de trabajar en algo que te produce alegría, ¿no? Esto es mucho más posible para las personas que son, ¿cómo se dice? Que se autoemplean. En español me parece. Personas que empiezan su propia microempresa o su propia empresa, que son sus propios jefes, creo que se dice, ¿no? Estas personas usualmente son quienes tienen usualmente la capacidad de combinar un trabajo que les gusta con un ingreso económico, ¿no? Eso es una área que muchas personas empezaron a realizar desde hace unos años atrás. Le empezaron a dar importancia a hacer algo que les gusta y con ello generar un ingreso económico. Pero a veces la situación económica no da para eso. Sin embargo, no renuncies a ese sueño. Tenlo como algo paralelo en lo que puedas ir trabajando poco a poco, al mismo tiempo que te encuentras tal vez en ese otro trabajo o ambiente laboral que realmente no te produce gran alegría, pero en el que estás actualmente por necesidad. Otra forma de encontrar tu propósito de vida en alguna área es, ¿qué harías aunque no te pagaran por ello? Cuando uno tiene una pasión por hacer algo, uno está dispuesto incluso en ocasiones a hacerlo aunque no reciba paga por ello. Eso es una señal de que es algo que realmente te llena, que es algo que realmente te produce mucha satisfacción personal. Entonces, por ahí va el poder identificar ese propósito, ese objetivo. ¿Qué harías? ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Digamos que tienes todo el dinero del mundo, que no necesitas dinero, no necesitas generar ingreso económico. Todas esas necesidades económicas están al día. Entonces, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué tipo de trabajo harías o qué tipo de labor harías? ¿Qué tipo de sueño te gustaría lograr si no fuera el dinero una preocupación, ¿no? Si no fuera algo que te limita? Eso también te puede ayudar a identificar lo que te gustaría hacer con tu vida. Otro tipo de preguntas, ¿qué harías si solo te quedasen unos días de vida? Y esto como musulmanes es muy importante esta pregunta, ¿qué harías si solo te quedasen unos días de vida? Porque al final de cuentas, si de algo tenemos certeza, ¿no? En el Corán se nos menciona, ¿no? Que la certeza básicamente es la muerte, ¿no? En otras palabras, si tanto ateos como creyentes en Dios tienen algo muy claro, y es que un día van a morir, un día van a partir de la vida de este mundo. Eso es una realidad que no la puede negar absolutamente nadie, ni los creyentes ni los ateos. Esa es la gran certeza, la muerte. Entonces, como musulmano, esto es algo que siempre tiene que tener en mente. ¿Qué haría si solo le quedasen unos días de vida? ¿Qué haría si solo le quedasen unos instantes incluso de vida, ¿no? Porque eso nos ayuda a tener en cuenta cómo utilizar nuestro tiempo de una forma tal que cuando nos toque dar cuentas en el día del juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala, eh, tenemos que presentar buenas obras que presentar, hemos cumplido también con nuestros actos de adoración específicos, con nuestra oración, con nuestro ayuno, etcétera. Hemos hecho buenas obras, hemos utilizado todas esas bendiciones que Allah nos ha dado, las hemos utilizado bien, las hemos utilizado en beneficio propio y en beneficio también de los demás cuando ha sido posible, con actos de generosidad, etcétera. Entonces, esta es una pregunta que no solamente nos puede ayudar a encontrar aquello que nos hace feliz, aquello que puede ser un propósito en alguna área de nuestra vida, sino también es algo que nos ayuda como musulmanes, a recordar que tenemos que tener presente siempre que de cada cosa que hagamos o cada cosa que hagamos, sí, en nuestra vida, hay que hay que rendir cuentas en el día del juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y eso también ayuda también le recuerda a uno a ser más productivo, ¿no? Con su tiempo. Así que es una muy buena pregunta en general. ¿Qué legado quieres dejar en este mundo antes de morir? ¿No? Es decir, ¿qué quieres dejar antes de irte? ¿No? Hay hadices que nos mencionan, ¿no? Por ejemplo, cosas que es importante para el musulmán dejar para que le sigan generando recompensa una vez que parte de la vida de este mundo, ¿verdad? Eh, un conocimiento que ha dejado, por ejemplo, es uno de ellos, es uno de los ejemplos, un asunto de caridad que sigue generando beneficio a las personas, ¿no? A algunas personas les gusta, por ejemplo, invertir en construir mezquitas, a algunas personas les gusta ayudar a invertir en construir ¿cómo se dice en español?
donde está el agua, se pone, de donde se saca agua, el well en inglés. Bueno, no recuerdo la palabra en español ahorita, pero invierten digamos, en estos lugares donde no hay acceso al agua, y la gente invierte dinero y para que esas personas en ese lugar puedan tener acceso a agua. Entonces, cualquier cosa que tú dejes atrás que genere beneficio a otras personas, también te genera beneficio a ti, ¿no? En el más allá. Entonces, este es un ejemplo de un legado, ¿no? Que uno deja al partir de este mundo, especialmente como musulmán, es muy importante tenerlo en cuenta. Y también te puede ayudar a descubrir lo que quieres hacer también con tu vida, ¿no? ¿Cómo quisieras que la gente te recuerde, ¿no? ¿Cómo quisieras que la gente te recuerde? Es muy hermoso cuando hay personas que al morir la gente no tiene nada que decir de ellas, pero solo cosas buenas, como que era una persona muy generosa, estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Y ojo, que la generosidad que uno da a los demás no implica solamente ayuda financiera. El que puede dar ayuda financiera, buena hora, pero quienes no podemos ayudar financieramente a alguien, podemos ayudar escuchando a alguien cuando tiene un problema, dándole un buen consejo, dándole una palabra de aliento, dándole una sonrisa, ¿no? Dándole alguna recomendación. Entonces, hay diferentes formas de dejar una huella en las personas, ¿no? Si tu propósito, si tú descubres que tu propósito, que algo que te llena mucho es ayudar a los demás, eso es un propósito noble. Y eso es un propósito que también genera recompensa y que complace a Allah Subhanahu wa Ta'ala, ¿no? Ayudar a los demás dando tu talento, dando aquello que, que eres bueno, ¿no? ¿Cómo visualizas tu vida en 5, 10 o 15 años? Eso también te puede ayudar a descubrir a dónde quieres llegar, a dónde quieres llegar en diferentes áreas de tu vida, ¿no? ¿Dónde te ves? ¿No? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala te permite, inshallah, vivir hasta ese tiempo, ¿no? ¿Cómo quisieras que se te viera en 5 años, en 10 años, en 15 años? Y eso te ayuda a tener un plan de vida, básicamente, ¿no? Que en realidad uno debería tratar de siempre tener, en generar un plan de vida dentro de lo que uno puede prever, ¿no? Para prepararse, especialmente cuando uno ya es adulto, uno tiene que pensar, en el caso de que la Subhanahu wa Ta'ala nos permita vivir hasta la vejez, tiene que uno que ir preparando, ¿no? Hay personas que incluso van preparando ya el asunto de su jubilación, el asunto de, eh, incluso de lo que significa los gastos mortuorios, los gastos de cuando ya parten de este mundo. O sea, el musulmán en general debería siempre estar planeando para ciertas cosas, ¿no? Porque, como lo dije anteriormente, si de algo hay certeza, es de que un día vamos a morir. Y solo Allah Subhanahu wa Ta'ala sabe cuándo es ese día, cuándo es ese momento. Entonces, ¿qué quieres lograr antes que ese momento llegue? ¿Qué quieres lograr con tu vida? ¿Qué quieres que cuando ya partes de este mundo y ya no hay chance de regresar a este mundo y una vez que partimos, qué quieres haber dejado atrás? ¿No? ¿Qué tipo de acción, qué tipo de legado, qué tipo de servicio tal vez, o qué tipo de beneficio quieres haber dejado atrás? Entonces, este es el momento para lograrlo, el presente. Planéalo ahora, encuentra ese propósito en diferentes áreas de tu vida que va de la mano o dentro del marco de lo que es el propósito supremo del musulmán, que es adorar a Dios, y trata de lograrlo. También, ya, esto ya lo vimos. Entonces, pasemos al siguiente paso, definir tus metas. Entonces, una vez que tengas claro tú o tus propósitos, es decir, lo que quieres lograr, es importante que definas tus metas, es decir, cómo lo vas a lograr, ¿no? Entonces, las metas son el qué, es decir, las actividades que vas a realizar para alcanzar tu propósito. Estas pueden ser a corto, mediano o a largo plazo. Una forma efectiva o eficiente de establecer metas es siguiendo la metodología SMART, que tal vez algunos de ustedes tal vez hayan escuchado esto en su lugar de trabajo o en alguna conferencia, alguna cosa así. Pero si no las han escuchado antes, la metodología SMART para establecer metas o para establecer objetivos es sumamente eficiente. Es sumamente eficiente, es una muy buena metodología a seguir cuando quieres alcanzar algo en tu vida. Entonces te propones tu propósito y lo vas especificando, lo vas haciendo más realizable, definiéndolo como una meta SMART o como un objetivo SMART, como le llaman algunos, ¿no? SMART, que significa listo en inglés, es una metodología creada por George T. Doran como uno de los mejores métodos de todos los tiempos para lograr tus metas y objetivos. Y ya vamos a ver por qué.
SMART es un acrónimo de 5 palabras o elementos que constituyen 5 puntos imprescindibles a la hora de marcarnos una meta o un objetivo. Entonces, tenemos la S, que significa specific, específico. La meta debe ser específica, es decir, ¿qué? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué vas a hacer? M, the measurable, debe ser una meta medible, ¿no? De cuánto vas a lograr, básicamente. A, attainable, alcanzable, debe ser una meta alcanzable, de lo contrario, no la sigues, no la realizas. ¿Y cómo la vas a alcanzar? Es la pregunta. R, realistic o relevant, es decir, realista o relevante. Es decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo la vas a lograr? Es muy similar a la anterior, pero ya vamos a ver en qué se diferencia. Y T o T, time bound, debe ser una meta que es temporizable, que está enmarcada en el tiempo. Es decir, ¿cuándo la vas a lograr? En otras palabras. Vamos a ver cada uno de estos puntos, cada uno de estos elementos. S de specific, una meta específica. Una meta es específica cuando sabemos exactamente qué queremos lograr, dividiéndolo en pequeñas partes y siendo muy concretos en su formulación. Entonces, para poder hacer la meta bien específica, te puede ayudar las siguientes preguntas. ¿Qué quiero lograr exactamente? ¿Depende solo de mí o implica otras personas? ¿Qué recursos necesito para poner en marcha este objetivo o esta meta? ¿Cuáles son las limitaciones involucradas en alcanzarla? Si pudiera dividirlo en partes más pequeñas, ¿cuáles serían estas mini metas? ¿Y qué resultado pretendo alcanzar? Entonces, estas preguntas te pueden ayudar a definir, a hacer ese propósito que tú tienes en una forma mucho más específica, en una meta que es súper definida, súper específica. Porque un propósito es grande. La meta trata de hacerlo, de reducirlo en una acción básicamente realizable, ¿no? De eso trata la meta. Te puedes tener muchas metas para lograr un propósito, ¿no? Pero estamos haciendo, mientras más específica sea la meta, mucho más realizable es. Entonces, este es un punto importante. Lo más específica que puedes hacer, una de las metas que tienes para alcanzar un propósito en particular, entonces lo hará que la persecución de esa meta sea mucho más alcanzable. M de measurable, medible. Entonces, esto nos permite, hacer la meta medible nos permite medir nuestro progreso y saber si realmente estamos alcanzando la meta. Entonces, la meta debe ser cuantificable en números. Para esto te puede ayudar preguntas como la siguiente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo pongo en números este objetivo, esta meta? Si el objetivo de la meta es tener más dinero, por ejemplo, si es una meta financiera, ¿qué quiero decir con más? ¿Cuánto más? ¿El doble o el triple? Entonces, definir una cifra de cuánto más es lo que quiero alcanzar, por ejemplo. Si el objetivo es tener más bienestar, ¿cómo mido ese bienestar? ¿A qué me refiero? ¿No? ¿Cómo sabré cuándo se haya cumplido la meta? ¿Y cuánto tiempo me tomará? Entonces, todas estas preguntas te pueden ayudar a establecer una forma de, en números, de medir si realmente vas progresando, vas alcanzando esa meta que tienes. Attainable, alcanzable. Una meta debe ser desafiante, obviamente, pero debe ser al mismo tiempo alcanzable, es decir, no puede ser una meta imposible, ¿no? Si mi propósito es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, digamos que mi propósito es en el área espiritual, a hacer la peregrinación mayor, el Hajj, ¿no? Ese es mi propósito. Pero digamos que soy una persona que, una, no tengo ni los medios económicos, segundo, no tengo los medios físicos. Que soy una persona que por alguna tal vez impedimento físico se me imposibilita viajar, mucho menos hacer los rituales de la peregrinación, ¿no? Entonces, ¿no? Porque hay personas que ante ciertas enfermedades ya no se las puede transportar en avión, ¿no? Y digamos que yo no vivo en Meca, que yo vivo en un país muy lejano donde necesito transportarme en avión. Es necesario. Entonces, puede ser un sueño, puede ser un propósito, pero no es alcanzable si yo físicamente no puedo subirme en un avión y viajar hasta Meca, ¿sí me explico? Entonces, una meta debe ser desafiante, sí, pero debe ser al mismo tiempo alcanzable, porque en todo caso, si fuera solamente un impedimento económico, en el ejemplo que estoy dando, el impedimento económico puede haber formas de conseguir a alguien que me patrocine para ir, o alguna fundación, o no, hay siempre formas de, en este caso, el limitante económico es manejable, pero si tengo ya un limitante, por ejemplo, físico, que me impide
literalmente, físicamente, perdón, viajar en avión, entonces, ¿cómo llego a Meca a peregrinar? Es imposible, si es limitante físico. Si ya no puedo subir un avión por alguna enfermedad que me impide, o sea, no es una meta alcanzable, por mucho que yo sueñe, por mucho que yo, ¿no? Entonces, eso por poner un ejemplo. Entonces, la meta debe ser algo, sí, que es desafiante para ti, pero que al mismo tiempo es alcanzable, no es imposible, ¿no? Porque cuando yo me pongo una meta imposible, ahí es cuando me frustro, no logro y ya no quiero hacer nada y me desanimo y me deprimo. Entonces, no, tiene que ser una meta alcanzable, ¿no? Algo que es realizable por ti, que no tienes limitantes imposibles de poner de lado. Entonces, tiene que ser algo que puedas lograr teniendo en cuenta los factores internos y externos relacionados con llevarlo a cabo, como lo mencioné en ese ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son tus factores internos que te impiden realizar esa meta? ¿Y cuáles son los factores externos que te pueden impedir realizar esa meta? Y de acuerdo a eso, ver si esta meta es alcanzable o no para ti. Te puedes preguntar cosas como, por ejemplo, ¿qué debo hacer para lograr esta meta? ¿Qué tan realista es mi meta? ¿Qué ajustes debo hacer? ¿Es un objetivo o una meta razonable con respecto a mis capacidades? ¿Qué tipo de dificultades o limitaciones son las que me impiden cumplirla? ¿Y existen partes que dependen de otras personas? Entonces, ojo con esa parte muy importante, porque algunas veces las personas se ponen con metas cosas totalmente imposibles dentro de su capacidad interna y externa. Entonces, tiene que ser algo que es desafiante, repito, pero alcanzable. De alguna u otra forma, yo voy a encontrar la forma de lograr esa meta. No algo que realmente es imposible físicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo poner una meta de que voy a volar, no, que voy a levitar en el aire, qué sé yo, o sea, no, es imposible físicamente hablando. No puedo levitar yo, no, no. O sea, eso en las películas, pero no, o historias, pero realmente no. O sea, sí me explico, no pueden ser metas que sean imposibles, tiene que ser algo realizable, tiene que ser algo totalmente realizable, alcanzable, pero obviamente con cierto grado de desafío que tú puedas superar. R de realística, de realistic, relevant, realista o relevante. Una meta es realista o relevante cuando es realmente importante para ti y se encuentra alineada con el resto de tus metas. ¿Por qué? Porque cuando la meta que tú te impones no es tu pasión, no es algo que realmente te llena, no vas a tener la motivación para lograrla o para hacer lo que necesitas hacer para alcanzarla. Y esto pasa con muchas personas que toman como meta propia la meta que otros tienen para esa persona, ¿no? Es muy común que los hijos, muchos hijos, especialmente en ciertas culturas, tienden a hacer los sueños de los padres y dejan de lado sus propios sueños, ¿no? Tal vez el padre les dice tienes que ser doctor, pero el sueño de esa persona no es ser doctor, tal vez el sueño de esa persona es ser profesor, ¿no? Entonces, si esta persona se pone como meta en la parte realística a ser doctor, pero si a ti no te interesa ser doctor, no es tu motivación, no es tu pasión, y ser doctor requiere bastante sacrificio. Entonces, no es realmente algo relevante con tus sueños, con lo que te apasiona, con lo que tú quieres lograr con tu vida, porque tu sueño es tu propósito, tal vez en el aspecto laboral o profesional, es ser profesor. Entonces, no es algo realmente relevante para ti, es relevante para tus padres, ¿no? Y hay personas que tratan de balancear o equilibrar ese asunto y hay personas que lo he visto, ¿no? Estudian dos carreras, la carrera que quieren los padres y luego estudian la carrera que ellos quieren o las estudian incluso de manera paralela. Hay personas que, mashallah, tabarakallah, el asunto de las bendiga, les ha dado esa capacidad de poder estudiar dos carreras al mismo tiempo. Pero en todo caso, si la meta no es algo que a ti te apasiona, no es algo que a ti te va a motivar, no es algo que a ti te va a hacer feliz. Entonces, tienes que asegurarte de que esa meta para alcanzar ese propósito sea algo que es relevante para ti y que vaya de la mano con el resto de tus metas o el resto de tus propósitos. Preguntas que te pueden ayudar en este punto ¿es este el mejor momento para trabajar en esta meta? ¿Está mi meta relacionada con otras necesidades? ¿Parece valiosa mi meta? ¿Vale la pena? ¿Qué nivel de relevancia o de importancia tiene esta meta para mí? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo estoy dispuesto a poner en esta meta del 1 al 10? Donde el 1 es poco y el 10 es mucho.
¿Y por qué es tan importante conseguirla? Entonces, esta parte es bastante importante. Realmente cada uno de los puntos SMART es importante en el asunto de definir una meta. Pero ciertamente el descubrir qué tan importante es esta meta para ti, qué tan relevante es una forma de saber si es algo que realmente te motiva, te apasiona y es algo que realmente vas a tratar de alcanzar o si no lo es. Y la última letra o el último elemento, T, time bound, temporalizable, enmarcada en el tiempo. Entonces es importante que una meta tenga una fecha límite para ser alcanzada. Entonces es necesario que pongas plazos, que dividas el tiempo de forma cronológica, segmentando el plazo general en pequeños plazos más parciales e incluso de forma diaria si es posible. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Es decir, fechas, específicamente fechas. Estamos hablando aquí de fechas. Coge tu agenda, coge tu calendario y pon ahí las fechas. Incluso el consejo aquí es que incluso si puedes de forma diaria, pero puedes hacerlo incluso de forma semanal o mensual, dependiendo de la meta que estás buscando. ¿No? Por ejemplo, de aquí, hoy día estamos, hoy estamos 14 de noviembre, ¿no? De aquí, el próximo domingo, 21 de noviembre, ¿no? El próximo domingo 21 de noviembre, ¿no? Entonces pongo, domingo 21 de noviembre, qué sé yo, vamos a poner como meta, he estudiado 3 suras, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Para el domingo 3 de noviembre habré memorizado ya 3 suras, 3 capítulos del Corán, por poner un ejemplo. Entonces está enmarcada en el tiempo. Entonces, no. Entonces ahí pongo, por ejemplo, cada domingo cuántas horas voy a memorizar cada domingo me voy a poner, y para el final del año, para el último domingo del año, no sé qué día caiga, ¿no? Pero pones ahí la fecha, ¿no? Para el domingo tal, que es el último domingo del año, habré memorizado en total tantas suras, por poner un ejemplo. Entonces, es muy importante que tus metas tengan fechas, ¿no? Entonces, para eso te puedes ayudar con una agenda, con un calendario. Esas fechas límites te ayudan a estar al día en la persecución de esa meta. Pregúntate cosas como, por ejemplo, ¿cuándo voy a comenzar? ¿En qué fecha debe haberse llegado a la meta? ¿Qué tiempo tengo para dedicarme a ello? ¿Qué debo hacer hoy, mañana o pasado para trabajar en mi meta? ¿Y qué puedo hacer dentro de 5 semanas, por ejemplo, o dentro de 5 meses, ¿no? Entonces, como lo estaba haciendo en el ejemplo, ¿no? En este ejemplo estaba haciéndolo de domingo a domingo, ¿no? Pero en general, ¿cuál es la fecha límite también en la que ya se debe haber cumplido toda tu meta? Si tu meta era, por ejemplo, 20 suras al final del año, esa es ¿no? La meta primordial. Semanalmente, ¿cómo lo cuántas vas alcanzando, digamos, domingo a domingo, ¿no? Entonces vas poniéndote ahí como fecha límite, fechas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, mientras más vas dividiendo estas fechas en plazos mucho más cortos, ¿no? Lo cual te ayuda a estar al día en la persecución de esa meta en particular. Vamos ahora a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo práctico que tiene que ver con muchas de las hermanas que están en los cursos de Ayatul Rahman Online. Un ejemplo práctico. Vamos a poner como meta que la meta es memorizar el Corán, ¿no? Esto es parte de un propósito espiritual. Digamos que la meta es memorizar el Corán. Vamos a hacer esta meta en una meta SMART. Vamos a hacerla específica, medible, alcanzable, realista, intemporalizable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu meta? Ok, el ejemplo es, vas a memorizar el Corán. Entonces, ¿cuál es la meta? Aprender específica, ahora lo vas a hacer específica. ¿Por qué? Porque memorizar el Corán no está muy específico, ¿no? O sea, el Corán tiene 114 suras, ¿no? Y el propósito este propósito que tengo aquí, o esta meta que tengo aquí al principio, memorizar el Corán, digamos que es un propósito, es muy amplio, ¿no? No estoy poniendo el tiempo, no estoy poniendo cómo, nada. Entonces vamos a hacerlo en una meta SMART específica. Específico, aprenderé a recitar suras cortas del Corán. Ya lo voy definiendo de una manera más específica, ¿no? Porque el Corán tiene, perdón, suras cortas y suras largas. Entonces, ¿cómo especifico esta meta? Voy a empezar aprendiendo las suras cortas, a recitar las suras cortas del Corán. Entonces, he hecho mi meta específica. Hagamos la hora medible. Aprenderé a recitar ¿cuántas? 9 suras del Corán, una por mes. Entonces, esto me va a ayudar a chequear que cada mes me haya aprendido al menos una sura, cosa que al final haya logrado aprender las 9 suras cortas
del Corán que me quiero aprender, ¿no? Entonces he hecho la meta ahora medible. Puedo estar midiendo el progreso de esa meta. Ahora hagamos esta meta alcanzable, ¿no? Es algo que yo puedo realmente lograr, ¿no? De acuerdo a los puntos que vimos en las preguntas de alcanzable, ¿no? Entonces, me hago todas esas preguntas y como respuesta tengo que tomaré por 9 meses, lo que es alcanzable para mí, en este ejemplo. Vamos a decir, tomaré por 9 meses un curso online de memorización y recitación del último juz del Corán de Yatur Rahman Worldwide los lunes desde las 6:30 hasta las 7:30. Entonces aquí, esto es lo que yo puedo hacer, alcanzable. Puedo hacerlo por 9 meses a través de ¿qué? Un curso presencial o un curso online. Puedo hacerlo a través de un curso online. Específicamente, ¿cuál curso online? El curso de recitación del último juz del Corán. ¿Con quién? ¿Quién da el curso? Lo voy a tomar con Ayatur Rahman Worldwide. ¿Qué días puedo hacerlo? ¿En qué horario? Lo puedo hacer los lunes de 6:30 a 7:30. Entonces, esto es lo que yo puedo alcanzar. He hecho mi meta alcanzable. Esto se ajusta a mi realidad de tiempo, a mi realidad de recursos. Ese es el tiempo en el que tengo acceso a la computadora o al celular, al aula de Zoom. Ese es el tiempo que puedo tomar, 9 meses. Puedo hacerlo solo un día a la semana, los lunes. O sea, entonces he hecho esa meta alcanzable de acuerdo a mi realidad. ¿Me explico? Vamos con la siguiente. Hagamos esta meta ahora realista o relevante, ¿no? Me conectaré a las clases desde mi computadora utilizando el programa Zoom. Tendré listos mis audífonos, micrófono y Corán desde 10 minutos antes de la clase, ¿no? Entonces, realista relevante también tiene que ver con contar con los recursos para llevar a cabo esa meta, ¿no? Entonces, necesito una computadora en mi caso, ¿no? Algunas personas pueden que lo hagan por tablet o por teléfono, pero en mi caso necesito una computadora. Obviamente necesito el programa de Zoom, entonces lo tengo. Y obviamente necesito audífonos, micrófono y un Corán. Y entonces tengo, esto es parte también de lo que es realista o relevante, el que eso esté, que tú tengas los recursos para llevarlo a cabo, ¿no? Y obviamente también que es algo con lo que para ti sea importante. Y temporalizable, marcada en el tiempo. Empezaré el curso, vamos a poner fechas ahora. Empezaré el curso en septiembre de este año y lo terminaré antes de que empiece mayo del 2022. Entonces estoy poniendo aquí una fecha de comienzo y una fecha final en la cual habré alcanzado toda mi meta. En este último punto temporalizable, incluso puedo incluso especificarlo mucho más, como les decía en el ejemplo, ¿no? Para el domingo tal, habré memorizado tal sura, para este otro domingo tal sura. Entonces puedes incluso especificarlo o desglosarlo en semana a semana, en mes a mes, con fechas mensuales o fechas semanales, para que sea mucho más fácil medir cuánto estás alcanzando de esa meta, ¿no? Entonces ahí vamos combinando el medible con el temporalizable. Entonces, este es un ejemplo que hemos utilizado con memorizar el Corán, ¿no? Entonces, tenemos el propósito supremo. ¿Cuál es el propósito supremo del ser humano? Adorar a Dios, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora vamos, un propósito en el área espiritual, que va de la mano con ese propósito o que va dentro de lo que es permitido dentro de ese propósito. Puede ser memorizar el Corán, ¿no? Y recuerden, puede haber múltiples propósitos, pero aquí estamos poniendo uno de ellos, ¿no? Memorizar el Corán. ¿Cómo lo hago esto en una meta SMART? Vamos a poner aquí todo lo que hemos hecho en ese cuadrito. Voy a aprender 9 suras del Corán, una sura por mes, desde septiembre del 2021 hasta abril de 2022, a través del curso de memorización y recitación de último juz del Corán de Yatur Rahman Worldwide, que tomaré por Zoom los lunes de 6:30 a 7:30 de la noche, desde la computadora de mi casa, con mis audífonos, micrófono y Corán listos desde 10 minutos antes de empezar cada clase. Miren cómo ese propósito se convirtió en una meta súper específica, medible, alcanzable, relevante y enmarcada en el tiempo. Lo tiene todo. Y lo tiene todo, es algo muy puntual, es algo muy alcanzable dentro de mi realidad
Y es algo que, por ende, va a ser mucho más fácil llevar a cabo y medir que esté llevándolo a cabo, ¿no? Medir que estoy progresando realmente en esa meta con las fechas que me he puesto ahí. Entonces, esta es la importancia de utilizar la metodología SMART cuando uno quiere alcanzar algo, ¿no? Lo hace que porque nosotros tenemos muchos sueños, ¿no? Especialmente, y tenemos muy en claro el propósito supremo de adorar a Dios, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pero no lo traducimos en otras áreas de nuestra vida y no lo hacemos alcanzable. Y la realidad es que el adorar a Allah subhanahu wa ta'ala se traduce en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes propósitos. El musulmán es un ser integral, debe ser, ¿no? Yo siempre digo, el musulmán debe ser, hacer y parecer. El musulmán no puede simplemente ser religioso. No, porque el Islam no es solamente una religión, es una forma completa de vida. Entonces, realmente el musulmán debe ser musulmán, digamos, debe alcanzar la complacencia de Allah en todas las áreas de su vida, no solamente en los rituales de adoración a Allah específicos que son, por ejemplo, el salat, la peregrinación, el zakat, el ayuno, la shahada. No solamente eso. Adorar a Allah implica que todo lo que hacemos en la vida de este mundo va de la mano con ese propósito, que no va en contra de ese propósito, ¿no? Puede que el trabajar para ti en una empresa no parezca que es una forma de adorar, pero si tú trabajas en una empresa y haces siempre las cosas con honestidad en esa empresa y haces siempre las cosas sin caer en corrupción, sin robar esa empresa, das tu mejor esfuerzo, ¿no? Haces tu mejor esfuerzo en esa empresa como trabajador. Entonces, esta es una forma también de adorarla porque no estás cayendo, o sea, tienes una ética que forma parte de los valores del musulmán, la honestidad, eh, la excelencia, el ihsan, al hacer las cosas con excelencia. Entonces, todos esos valores son valores que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha indicado que deben ser parte de nuestra vida, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un perfecto ejemplo de vida de todos aquellos valores que debe aplicar el musulmán en todas las áreas de su vida. Mira que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones con él, no simplemente se dedicaba a ayunar, a rezar, esto. Él era un hombre completo. Él era esposo, él era padre, él era ciudadano, él era amigo, él era hermano, él era familiar. O sea, él se desenvolvía en todas las áreas, siempre buscando la complacencia de Allah, en cada cosa que hacía. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Nuestros propósitos de vida, sea en el área que sea en el área académica, si vas a la escuela, sea en el área familiar, como hija, como hermana, como prima, como tía, como madre, sea en el área conyugal, como esposa, o sea, en el área laboral, si trabajas, en el área social, con tus amistades, con el resto de la gente de tu sociedad, en el área del aspecto como vecina, ¿no? ¿Qué tan buena vecina eres a tus vecinos? Todo esto ya, o sea, el Islam es una completa forma de vida que nos indica nuestro comportamiento ideal en todas estas áreas. Y es un comportamiento que va de la mano con el propósito supremo de adorar a Allah. Entonces, este propósito supremo de adorar a Allah tiene que traducirse en cada una de las áreas de nuestra vida, incluso en el área de la salud mental y física, ¿no? ¿Cómo está conectado? Y esto es algo en lo que somos muy negligentes muchos de nosotros, y me incluyo. Muchos de nosotros no vemos la relación que tiene el cuidar de la salud física, por ejemplo, de este cuerpo que Allah nos ha dado para esta vida, con el propósito de adorar a Allah. No lo conectamos, entonces comemos de una forma que no es saludable, ingerimos, tenemos hábitos de vida de vida sedentaria, especialmente hoy en día, que realmente son malos para nuestra salud, que perjudican nuestra salud. Todas aquellas cosas que perjudican nuestra salud, pero que no las conectamos, ¿no? Digo, yo soy un buen musulmán, yo rezo y ayuno, yo hago peregrinación, bla, bla, bla. Muy bien eso, pero hay otras áreas en la vida en las que también tengo que ser un musulmán, por ejemplo, cuidando de mi salud, pero no hago ejercicio, no como saludablemente, como mucha azúcar, como mucha sal, como mucha grasa, o sea, estoy abusando de mi cuerpo. Esto no tiene nada que ver con la estética, esto no se trata de ser gordo o ser flaco, no, olvídense de la estética. Se trata de la salud,
Se trata de la salud, de cuidar del cuerpo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, de cuidar esta amana, esta confianza que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado este cuerpo. Este cuerpo no es mío, este cuerpo es un regalo, una bendición, Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado y tengo que dar cuentas de ello en el día del juicio, de cómo lo cuidé incluso. Y esto es algo que que se nos olvida, subhanallah, se nos olvida. Entonces, de ahí la importancia entonces de tener incluso un propósito en el área de la salud física. Y miren cómo eso está conectado también con adorar a Allah, con complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Si yo como de manera saludable, si yo hago ejercicio de manera regular, si yo tengo buenos hábitos de vida, entonces estoy cuidando bien de mi cuerpo. Y entonces esto es una forma de mostrar agradecimiento a Allah por ese cuerpo. Es una forma de complacer a Allah, es una forma de adorar a Allah. Incluso hay hadices que mencionan que el creyente fuerte es mejor que el creyente débil, porque cuando el creyente está fuerte, cuando el creyente está saludable, básicamente, puede hacer muchas más buenas obras, puede hacer mucho mejor sus actos de oración. Entonces, mi punto es que este propósito supremo de existencia que tenemos, de adorar a Dios, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, lo debemos llevar a todas las áreas de nuestra vida. Toda cosa que hagamos en el día a día puede convertirse en un acto de oración a Allah, puede convertirse en un acto que nos genera recompensa. El matrimonio es un gran ejemplo de ello. Ser una buena esposa, el ser una buena madre, ¿no? Entonces, el ser una buena trabajadora si estás en un lugar de trabajo, el ser una excelente estudiante si se trata de la parte académica, el ser una persona que cuida de su salud, la salud mental también, es importante tener propósitos en el área de la salud mental, porque, mental y emocional, porque muchos de nosotros en el día a día lidiamos con estrés, lidiamos a veces con estados de ánimo y con situaciones, ¿no? Algunas personas incluso tienen patologías mentales, ¿no? Que es importante llevar a cabo ciertos tipos de tratamientos para poder tener una vida un poco más óptima a pesar de esa situación, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todas estas áreas de nuestra vida, yo debo ser un musulmán practicante en todas esas áreas, no solamente con los actos de adoración. Esos actos de oración son sumamente importantes cumplirlos, obviamente, nuestro salat, nuestro ayuno, el pago de zakat, en el caso de los que tienen que pagar zakat, la peregrinación en el caso de quienes puedan hacer peregrinación. Pero si no estoy viendo cómo ese propósito de adorar a Allah se traduce en otras áreas de nuestra vida, no estoy realmente llevando a cabo todo ese propósito. Entonces, esa es mi intención con la charla del día de hoy, el tener en claro que el propósito de nuestra vida, de toda nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, de adorar a Allah, se puede traducir en cada uno de los diferentes aspectos, de los diferentes roles que tenemos en la vida de este mundo. Y con eso vamos a dar por terminada la charla del día de hoy.